Durante décadas, la prensa mecánica de punzonado ha sido presentada como una pieza esencial del progreso industrial. En manuales de ingeniería, exposiciones de museos y documentales sobre fabricación en masa, aparece como un símbolo de precisión, velocidad y eficiencia. Una máquina capaz de transformar láminas planas de acero en piezas exactas para automóviles, electrodomésticos, cuadros eléctricos y estructuras metálicas. Sin ella, se repite con frecuencia, la producción en serie del siglo XX no habría sido posible. La narrativa es clara y ordenada. A finales del siglo XIX y principios del XX, la industria necesitaba velocidad. La creciente demanda urbana exigía más bienes, más rápido y más baratos. La prensa mecánica respondía a esa necesidad. Un ariete descendía con toneladas de fuerza, moldeando el metal en fracciones de segundo. Cada ciclo representaba una mejora en la productividad. Cada golpe, una pieza más hacia la estandarización del mundo moderno. En los relatos tradicionales, la máquina aparece como una solución técnica casi inevitable. Donde antes había trabajo manual lento e impreciso, ahora había exactitud repetible. Donde antes había artesanía limitada por el tiempo humano, ahora había ritmo mecánico constante. La historia se cuenta como una transición natural. La tecnología sustituye el esfuerzo físico excesivo y libera a la sociedad para tareas más complejas. En esta versión conocida, la prensa mecánica forma parte del mismo linaje que la cadena de montaje y el motor eléctrico. Se la integra dentro de un relato coherente. La industrialización como motor del bienestar material. Las cifras de producción se convierten en indicadores de éxito. Más unidades por hora significan más acceso al consumo. Más acceso al consumo significa más prosperidad. Incluso cuando se mencionan los riesgos, suelen aparecer como notas al margen. La industria era peligrosa en sus inicios. Se dice, las normas de seguridad aún no estaban desarrolladas. La evolución tecnológica, según este marco, corrige sus propios errores. El progreso no solo produce más, sino que aprende de sus fallos. Así, la prensa mecánica queda fijada en la memoria colectiva como una herramienta necesaria, casi neutra. Una pieza más en la maquinaria del crecimiento económico del siglo XX. Un instrumento técnico que responde a demandas objetivas del mercado y que, con el tiempo, se vuelve más segura, más eficiente y más sofisticada. Pero si esta es la historia que todos conocemos, la máquina como motor evidente del progreso industrial, surge una pregunta discreta que rara vez se formula con claridad. Si la prensa mecánica fue simplemente una herramienta técnica al servicio de la producción, ¿qué partes de su impacto humano nunca se consideraron necesarias para contarla completa? Cuando se observa la prensa mecánica más allá de su función productiva, la historia empieza a perder esa apariencia ordenada. La misma máquina que multiplicó la capacidad industrial se convirtió, durante décadas, en una de las principales causas de amputaciones en las fábricas estadounidenses. No se trata de casos aislados. En determinados periodos del siglo XX, entre 1.600 y 2.000 manos al año, fueron amputadas entre los aproximadamente 151.000 operarios que alimentaban estas prensas. La cifra por sí sola introduce una disonancia. Si casi la mitad de las lesiones asociadas a prensas mecánicas, alrededor del 49%, terminaban en amputación, no estamos ante un riesgo marginal. Estamos ante una característica estructural del entorno de trabajo. Sin embargo,
En los relatos industriales convencionales, este dato rara vez ocupa un lugar central. La explicación técnica es conocida, pero pocas veces se examina con detenimiento. Muchas de las prensas más extendidas utilizaban embragues de revolución completa. Una vez que el operario accionaba el pedal, el ariete descendía y completaba todo el ciclo sin posibilidad de detenerse a mitad de recorrido. No existía interrupción posible. El movimiento era irreversible hasta que la carrera terminaba. Esto significa que, en la práctica, la protección del trabajador dependía de la velocidad de retirada de su propia mano. La coordinación entre cuerpo humano y máquina no era una metáfora, era una condición de supervivencia diaria. Si la pieza se deslizaba, si el metal se atascaba, si el ritmo de producción exigía mayor rapidez, el margen de error se reducía a fracciones de segundo. Aquí surge una primera pregunta incómoda. ¿Por qué esta característica técnica? La imposibilidad de detener el golpe una vez iniciado. ¿No ocupa un lugar central en la narrativa sobre modernización industrial? El argumento habitual señala que la tecnología evoluciona. Con el tiempo se introdujeron embragues de parada parcial, dispositivos de doble pulsador, barreras fotoeléctricas. Pero durante años, e incluso décadas, las prensas más peligrosas siguieron en funcionamiento. Muchas de ellas no podían adaptarse fácilmente a los sistemas de seguridad más eficaces disponibles en el mercado. La modernización no fue simultánea ni homogénea. Mientras tanto, la producción no se detenía. Las industrias automotriz y de electrodomésticos dependían de miles de estas máquinas funcionando a ritmo constante. Cada modificación implicaba costes. Cada interrupción afectaba a plazos y contratos. La lógica económica no desaparece cuando aparece el riesgo. Simplemente lo integra como una variable más. En los manuales de historia industrial, la introducción de normativas de seguridad suele presentarse como un hito progresivo. Se habla de regulación laboral, de inspecciones, de estándares federales. Pero rara vez se detalla cuánto tiempo convivieron las innovaciones de seguridad con modelos obsoletos que seguían operando en talleres y fábricas. Otra cuestión que apenas se explora es la distribución del riesgo. No todos los trabajadores estaban expuestos por igual. Las prensas requerían alimentación manual continua. El operario debía colocar la lámina, ajustar su posición y retirar la pieza estampada, repetidamente, durante jornadas completas. La repetición, la fatiga y la presión por mantener el ritmo de producción aumentaban la probabilidad de error. Si el progreso tecnológico pretendía liberar al ser humano de tareas peligrosas o excesivamente físicas, ¿cómo encaja el hecho de que la máquina más eficiente en la producción de piezas metálicas se convirtiera en una de las principales fuentes de mutilación laboral? A menudo se argumenta que los accidentes eran consecuencia de negligencia individual o falta de formación. Sin embargo, cuando casi la mitad de las lesiones terminan en amputación, la explicación individual resulta insuficiente. La estadística sugiere un patrón, un diseño técnico combinado con determinadas condiciones de trabajo. También resulta llamativo que, durante años, las soluciones de seguridad más eficaces no pudieran instalarse en algunos de los modelos más extendidos. No por desconocimiento técnico, sino por limitaciones estructurales del propio diseño. La máquina que había sido celebrada por su robustez y fiabilidad industrial era, al mismo tiempo, rígida frente a adaptaciones que reducían el riesgo. ¿Por qué esta incompatibilidad estructural entre diseño original y mejora de seguridad
No forma parte habitual del relato sobre innovación industrial, quizá porque introduce una tensión difícil de integrar en la narrativa del progreso lineal. Si la tecnología avanza corrigiendo sus errores, la persistencia prolongada de riesgos graves plantea dudas sobre el ritmo real de esa corrección. No se trata de negar avances posteriores. Se trata de observar que durante un largo periodo, productividad y mutilación coexistieron como dos resultados del mismo dispositivo. La prensa mecánica no era una máquina clandestina ni marginal. Era un componente central del paisaje fabril. Su presencia estaba normalizada. Su sonido, repetitivo y metálico, marcaba el ritmo de las cadenas de producción. Y, sin embargo, su capacidad de causar daños permanentes formaba parte del mismo entorno cotidiano. La historia empieza a rarearse cuando se deja de mirar únicamente el número de piezas producidas y se examina el coste corporal asociado a cada turno. No como anécdota, sino como dato estructural. Entonces la pregunta cambia ligeramente de forma. Si la máquina que dio forma al mundo moderno también dio forma a miles de amputaciones cada año, ¿por qué esa dimensión rara vez ocupa el centro del relato industrial? ¿Y por qué sigue apareciendo como un efecto colateral inevitable, en lugar de como un componente constitutivo del sistema que la sostuvo? Cuando se comparan los relatos más difundidos sobre la industrialización con los registros contemporáneos de fábricas y hospitales, aparece un desajuste evidente. La prensa mecánica suele presentarse como una herramienta que consolidó la eficiencia productiva. Pero en los informes médicos, en las estadísticas de aseguradoras y en los estudios sobre seguridad laboral del siglo XX, su nombre aparece asociado a otra categoría: amputaciones traumáticas de mano y dedos. La primera distorsión frecuente es la exageración del carácter liberador de la mecanización. En manuales divulgativos, la sustitución del trabajo manual por maquinaria pesada se describe como una transición que reduce el esfuerzo físico extremo. Sin embargo, en el caso de la prensa mecánica, el operario no desaparece. Su función se transforma, pero no se elimina. Debe alimentar la máquina con precisión constante. Debe adaptarse al ritmo del mecanismo. Debe sincronizar su cuerpo con un ciclo que no admite pausa. La automatización parcial no eliminó la exposición directa al punto de impacto. Durante décadas, la interacción entre mano y matriz fue inmediata. La promesa de liberación coexistía con una intensificación del ritmo de trabajo. En muchas plantas, la productividad se medía por número de golpes por minuto. El cuerpo humano no marcaba el compás, lo hacía el ariete. La segunda simplificación habitual es la reducción de los accidentes a una fase inicial primitiva de la industrialización. Se sugiere que los entornos laborales del pasado eran peligrosos porque aún no existían regulaciones modernas. Pero la prensa mecánica siguió siendo una fuente principal de lesiones graves, incluso bien entrado el siglo XX. No hablamos solo de los primeros años de experimentación industrial, sino de décadas en las que ya existían conocimientos técnicos suficientes para identificar el riesgo. Los registros de aseguradoras industriales y de organismos de compensación laboral documentan tasas persistentes de amputación vinculadas a prensas mecánicas. En determinados periodos, casi la mitad de las lesiones reportadas en este tipo de máquinas terminaban con pérdida parcial o total de dedos o manos. Este dato no se corresponde con una fase experimental, sino con un sistema plenamente integrado en la producción masiva.
Otra omisión relevante es la confusión entre innovación técnica y mejora automática de condiciones laborales. En la narrativa dominante, cada avance en maquinaria se asocia implícitamente a un aumento general del bienestar. Pero la introducción de embragues de revolución completa que impedían detener el ciclo una vez iniciado no fue un error accidental. Respondía a criterios de robustez, simplicidad mecánica y rendimiento continuo. Desde el punto de vista del diseño industrial, la solución era eficiente. Desde el punto de vista del operario, significaba que no existía margen de corrección una vez activado el pedal. Esta característica no era invisible para ingenieros ni supervisores. Formaba parte del funcionamiento normal de la máquina. Sin embargo, rara vez aparece en los relatos públicos como una decisión técnica con consecuencias humanas previsibles. También se exagera la velocidad con la que se implementaron mejoras de seguridad. En retrospectiva, se enumeran innovaciones, controles bimanuales, cortinas de luz, sistemas de parada parcial. Pero la implantación real fue desigual. Muchas prensas antiguas permanecieron en uso durante años. La sustitución completa de equipos implicaba inversiones significativas. En contextos de competencia industrial intensa, la actualización no siempre fue prioritaria. En investigaciones académicas sobre historia laboral en Estados Unidos, se observa que la regulación de seguridad industrial avanzó gradualmente y, en ocasiones, en respuesta a litigios o presión sindical. Esto introduce un matiz que rara vez se enfatiza en la narrativa general. La mejora de condiciones no fue simplemente el resultado automático del progreso técnico, sino de conflictos, negociaciones y costes económicos asumidos bajo presión. Otra distorsión frecuente consiste en presentar las amputaciones como estadísticas abstractas. Se citan números globales sin contextualizar su repetición anual. Entre 1.600 y 2.000 manos amputadas cada año no constituyen un episodio puntual, sino una continuidad. La repetición transforma el accidente en patrón. Sin embargo, en muchos relatos históricos, la atención se desplaza rápidamente hacia la expansión del mercado automotriz o la eficiencia de la producción en cadena. En archivos hospitalarios y estudios médicos de mediados del siglo XX, aparecen descripciones detalladas de lesiones por prensa mecánica, aplastamientos completos, pérdida múltiple de dedos, daños irreversibles en tejidos blandos. Estas fuentes no suelen integrarse en la historia general de la industrialización. Permanecen en estudios especializados sobre medicina laboral o ergonomía. ¿Por qué estas perspectivas no se incorporan de manera sistemática al relato principal? En parte, porque complican la estructura narrativa. La historia del progreso tecnológico funciona mejor cuando se organiza en etapas ascendentes: invención, mejora, expansión, regulación, perfeccionamiento. Introducir la persistencia prolongada de daños estructurales obliga a revisar la linealidad del esquema. También existe una tendencia a equiparar crecimiento productivo con mejora social global. Si la producción masiva permitió abaratar bienes de consumo, se asume que el saldo final es positivo. Sin embargo, esta lógica agrega beneficios y costes en categorías distintas. La prosperidad general puede coexistir con daños concentrados en determinados grupos laborales. El relato macroeconómico no siempre refleja la experiencia microfísica del taller. Los estudios académicos sobre riesgos industriales
han señalado que muchas máquinas no eran intrínsecamente mal diseñadas en el sentido de defectuosas, sino optimizadas para determinados objetivos: velocidad, repetición, robustez. La seguridad era una variable más, no necesariamente la prioritaria. Este enfoque no implica acusación moral automática, pero sí cuestiona la idea de neutralidad técnica. La prensa mecánica no fue una anomalía aislada dentro del sistema industrial. Fue un ejemplo paradigmático de cómo una tecnología puede generar simultáneamente eficiencia productiva y riesgo estructural. Sin embargo, la narrativa pública tiende a separar ambos aspectos. Se habla de la máquina en términos de rendimiento. Se habla de los accidentes en términos de infortunio. Al comparar manuales escolares, exposiciones industriales y publicaciones corporativas con informes de seguridad y estudios de medicina laboral, se observa una selección distinta de énfasis. Unos priorizan cifras de producción. Otros documentan tasas de amputación. Ambos conjuntos de datos coexistieron en el mismo periodo histórico. La pregunta no es si la prensa mecánica contribuyó al desarrollo industrial. Lo hizo. La cuestión es por qué su contribución se describe casi exclusivamente en términos de eficiencia, mientras que su impacto corporal se presenta como un fenómeno periférico. La simplificación no consiste en mentir, sino en seleccionar, en integrar ciertos datos como centrales y relegar otros a notas técnicas. El resultado es una imagen del progreso más ordenada de lo que sugieren los archivos completos. Y entonces surge otra pregunta más amplia. Si la historia industrial puede organizarse destacando la producción y atenuando la persistencia del daño estructural, ¿qué criterios determinan qué aspectos se consideran esenciales para comprender el pasado tecnológico? ¿Y cuáles se tratan como detalles secundarios? Cuando se analiza quién se benefició de la narrativa del progreso tecnológico asociada a la prensa mecánica, no es necesario recurrir a teorías conspirativas. Basta con observar cómo determinadas formas de contar la historia resultaron funcionales para distintos actores. En primer lugar, la industria manufacturera obtuvo una legitimación simbólica poderosa. Presentar la mecanización como sinónimo de modernidad y prosperidad ayudaba a consolidar su posición en la economía nacional. Las prensas mecánicas no eran simplemente herramientas, eran emblemas de capacidad productiva. Cuanto mayor era el volumen de producción, mayor era la evidencia visible de crecimiento. En este marco, los riesgos laborales podían interpretarse como costes inevitables de una fase de desarrollo. La narrativa dominante no negaba la existencia de accidentes, pero los encuadraba dentro de una lógica de transición. La industria avanzaba, aprendía y corregía. Esta secuencia protegía la legitimidad del modelo productivo. Convertía el daño en un episodio superable dentro de un proceso mayor. Desde el punto de vista económico, la prensa mecánica ofrecía ventajas claras: estandarización, reducción de tiempos, escalabilidad. Sustituir o rediseñar masivamente los equipos para adaptarlos a sistemas de seguridad más avanzados implicaba inversiones considerables. En contextos de competencia nacional e internacional, cualquier retraso productivo podía afectar cuotas de mercado. Así, la permanencia de modelos con embragues de revolución completa no necesariamente respondió a ignorancia técnica. Respondió a equilibrios de coste, rendimiento y presión competitiva. Contar la historia como una sucesión armónica de mejoras técnicas
evitaba destacar estos dilemas económicos. También el Estado moderno encontró utilidad en la narrativa del progreso industrial. La industrialización se convirtió en un indicador de fortaleza nacional. Capacidad de producción significaba autonomía estratégica, crecimiento del empleo y expansión fiscal. Asociar tecnología con civilización reforzaba la identidad de modernidad. En este contexto, subrayar sistemáticamente las amputaciones asociadas a la prensa mecánica no contribuía a ese imaginario. No porque los datos fueran ocultos, sino porque no encajaban en el relato prioritario. Las políticas públicas tendían a integrar la seguridad laboral como parte de una evolución normativa, no como cuestionamiento estructural del modelo productivo. La regulación avanzó, pero dentro de los márgenes que no comprometieran la continuidad industrial. La creación de organismos de inspección, la imposición de estándares y la exigencia de dispositivos de seguridad formaron parte de la consolidación del Estado regulador. Sin embargo, este proceso también reforzó la idea de que el sistema podía autorreformarse sin revisar su lógica básica. Desde el punto de vista simbólico, la prensa mecánica encajaba perfectamente en la imagen de la fábrica moderna. Ruido metálico, precisión repetitiva, ritmo constante. La iconografía industrial del siglo XX celebró ese paisaje. Fotografías corporativas y publicaciones técnicas mostraban líneas de producción ordenadas, operarios concentrados, piezas perfectamente alineadas. El sufrimiento físico no desaparecía, pero quedaba fuera del encuadre principal. No era necesario negarlo. Bastaba con no convertirlo en eje interpretativo. La historia se organizaba en torno a la expansión de mercados, la reducción de costes unitarios y la democratización del consumo. Además, la narrativa del progreso tecnológico ofrece estabilidad social. Si la mecanización se presenta como inevitable y globalmente beneficiosa, las tensiones laborales pueden reinterpretarse como ajustes temporales. Las amputaciones dejan de ser indicios de un problema estructural y se convierten en accidentes dentro de una transición hacia un futuro más seguro. Este encuadre reduce el potencial de conflicto. Permite integrar la crítica dentro del mismo sistema. Las mejoras de seguridad se presentan como prueba de capacidad de corrección interna. El modelo no se cuestiona, se perfecciona. Incluso en el ámbito educativo, la simplificación cumple una función práctica. La historia industrial es más fácil de enseñar como una secuencia de innovaciones que como una red de decisiones técnicas con consecuencias desiguales. La linealidad facilita la comprensión. Introducir ambigüedades estructurales complica el relato. Las corporaciones, por su parte, han construido memorias institucionales que destacan hitos tecnológicos y logros productivos. En estos relatos, la prensa mecánica aparece como instrumento de competitividad y creatividad industrial. La reducción de lesiones, cuando se menciona, se integra como logro posterior, no como característica persistente durante largos periodos. Nada de esto implica que existiera una coordinación explícita para silenciar datos. Más bien sugiere que ciertas formas de contar la historia resultaron más compatibles con intereses económicos, estabilidad política e identidad nacional. La idea de que la tecnología conduce naturalmente al progreso material ofrece una narrativa cómoda. Permite vincular crecimiento económico con avance moral.
Permite interpretar los riesgos como residuos de un pasado menos desarrollado y permite asumir que el futuro siempre corregirá los excesos del presente. Sin embargo, cuando se examina el caso de la prensa mecánica, se observa que productividad y daño corporal no fueron etapas sucesivas, sino fenómenos simultáneos durante décadas. El relato dominante enfatizó uno y minimizó el otro. Entonces, la cuestión deja de ser técnica y se vuelve interpretativa. Si presentar la mecanización como progreso lineal resultó funcional para industria, Estado y educación, ¿hasta qué punto la historia que heredamos refleja más las necesidades de estabilidad y legitimidad que la complejidad real de los procesos industriales? Cuando se revisan documentos menos citados en la narrativa general, la imagen se vuelve más compleja. Informes de inspección laboral, archivos de aseguradoras industriales, estudios médicos sobre traumatismos ocupacionales y actas de audiencias regulatorias ofrecen un registro distinto al de los manuales de historia económica. En varios informes estatales de mediados del siglo XX en Estados Unidos, las prensas mecánicas aparecen reiteradamente entre las principales fuentes de lesiones graves en el sector manufacturero. No como incidentes excepcionales, sino como categoría recurrente. Las estadísticas no solo registran el número de accidentes, sino su naturaleza. Aplastamientos en el punto de operación, amputaciones múltiples, lesiones irreversibles en manos dominantes. Estos documentos describen con precisión el mecanismo del daño. El operario coloca la pieza, acciona el pedal, el ariete desciende. Si algo se desplaza fuera de la posición prevista, la reacción humana es instintiva, intentar corregirlo. Pero el embrague de revolución completa no permite rectificación. El ciclo continúa hasta el final. La secuencia técnica es breve. La consecuencia física, permanente. En estudios de medicina laboral publicados en revistas especializadas, se observa otro detalle poco incorporado al relato dominante: la edad promedio de muchos lesionados. No se trata únicamente de trabajadores experimentados que asumían riesgos conscientes, sino también de operarios jóvenes, a menudo recién incorporados a líneas de producción intensiva. La repetición de movimientos, la presión por cumplir cuotas y la escasa tolerancia a la interrupción del ritmo formaban parte del entorno cotidiano. También aparecen informes internos de compañías aseguradoras que evaluaban primas en función del tipo de maquinaria utilizada. En algunos casos, las prensas de ciertos modelos generaban categorías de riesgo más elevadas. Esto indica que el peligro no era desconocido ni imprevisible. Estaba cuantificado. Formaba parte de cálculos actuariales. En actas de audiencias públicas previas a la consolidación de normativas federales más estrictas, representantes sindicales y expertos en seguridad señalaban la necesidad de dispositivos que impidieran el acceso directo al punto de impacto. Se mencionaban soluciones técnicas ya disponibles en determinados modelos más modernos. Sin embargo, la sustitución masiva de equipos antiguos se enfrentaba a objeciones económicas. Aquí surge una constatación relevante. El conocimiento técnico sobre el riesgo coexistió durante años con la continuidad de prácticas productivas que lo mantenían. Los documentos no describen un sistema completamente indiferente a la seguridad. De hecho, registran esfuerzos progresivos por mejorarla. Pero también muestran que la implementación fue gradual y desigual. Algunas plantas adoptaron controles bimanuales o barreras físicas antes que otras. En otras instalaciones,
La modernización se pospuso. En investigaciones académicas sobre historia del trabajo industrial, se subraya que la presión sindical fue determinante en determinados contextos para acelerar la adopción de dispositivos de seguridad. Esto introduce un matiz adicional. La mejora no fue únicamente fruto de la evolución técnica interna, sino de negociación social. En manuales técnicos posteriores, la prensa mecánica aparece acompañada de advertencias más explícitas y esquemas de protección estandarizados. Sin embargo, estos manuales reflejan un momento posterior de estabilización normativa. Rara vez reconstruyen el periodo prolongado en el que la máquina operó sin esas salvaguardas generalizadas. Los archivos hospitalarios también aportan una dimensión que casi nunca se integra en la historia industrial general: la rehabilitación. Pacientes sometidos a múltiples cirugías reconstructivas, adaptación a prótesis, pérdida de capacidad laboral permanente. Estos registros no discuten productividad ni modernización. Documentan trayectorias vitales alteradas por segundos de contacto con el punto de operación. Nada de esto estuvo oculto en sentido estricto. Los datos existían. Los informes eran accesibles. Las estadísticas eran recopiladas. Lo que resulta llamativo es la escasa integración sistemática de esta documentación en el relato público sobre la construcción del mundo manufacturado moderno. La historia dominante seleccionó otros ejes: volumen de producción, expansión del consumo, sofisticación técnica. Los documentos sobre lesiones quedaron circunscritos a ámbitos especializados. No desaparecieron, pero tampoco estructuraron la narrativa principal. Entonces emerge una constatación difícil de ignorar. Esto siempre estuvo documentado, pero rara vez se incorporó al relato dominante como elemento central para comprender el significado completo de la mecanización. Si los archivos muestran que eficiencia y mutilación coexistieron de manera sostenida, ¿qué cambia cuando decidimos leer ambos conjuntos de documentos con el mismo peso interpretativo? Cuando se retira la narrativa ordenada del progreso tecnológico y se dejan únicamente los hechos dispersos, la productividad creciente, las amputaciones recurrentes, las mejoras graduales, los costes económicos, las negociaciones regulatorias, el paisaje deja de ser lineal. La prensa mecánica no fue simplemente una herramienta neutral que evolucionó hacia mayor seguridad. Tampoco fue una anomalía monstruosa dentro de un sistema por lo demás armónico. Fue un dispositivo técnico diseñado para maximizar rendimiento bajo determinadas prioridades. Y esas prioridades incluyeron velocidad, robustez y continuidad productiva antes que la interrupción inmediata del riesgo. Al eliminar el encuadre celebratorio, queda una estructura más ambigua. La mecanización no sustituyó el cuerpo humano, lo reconfiguró, no eliminó el peligro, lo reorganizó alrededor de nuevos ritmos y nuevos puntos de contacto. El progreso no avanzó en una línea limpia desde el riesgo hacia la seguridad, sino que convivió durante décadas con daños previsibles. También desaparece la comodidad de la explicación simple. No basta con afirmar que así era la época, ni que las normas aún no existían. Los documentos muestran que el conocimiento del riesgo fue temprano. La discusión técnica sobre dispositivos de seguridad fue real. La implementación fue desigual. Las decisiones económicas intervinieron. Sin el relato tranquilizador, la pregunta ya no es si la tecnología contribuyó al crecimiento industrial. Lo hizo. La cuestión es qué suposiciones sostenían la idea de que ese crecimiento representaba automáticamente un avance integral.
queda en evidencia que la historia industrial que heredamos seleccionó ciertos indicadores como centrales: producción, eficiencia, expansión de mercados. Otros indicadores: pérdida de extremidades, incapacidad permanente, desigual distribución del riesgo, quedaron subordinados. Al retirar la narrativa dominante, no aparece una versión alternativa cerrada. Aparecen tensiones. Aparece la simultaneidad entre bienestar material agregado y daño concentrado. Aparece la constatación de que las máquinas no son agentes autónomos del destino histórico, sino instrumentos insertos en estructuras de incentivos y prioridades. La prensa mecánica estampó paneles de automóvil y carcasas metálicas, pero también estampó una huella menos visible en miles de trayectorias laborales. Esa doble realidad no encaja fácilmente en un esquema de progreso lineal. Lo que queda es una pregunta sobre cómo construimos significado a partir de datos incompletos o seleccionados. Si aceptamos durante tanto tiempo una historia tecnológica ordenada, funcional y casi inevitable, tal vez no fue porque fuera falsa, sino porque era operativa, porque ofrecía coherencia, porque reducía fricciones interpretativas. Pero cuando se amplía el encuadre, esa coherencia se vuelve más frágil y entonces surge la inquietud final. Si durante tanto tiempo aceptamos una historia de la tecnología tan ordenada y funcional, ¿qué otras historias del pasado seguimos repitiendo, no porque estén completamente demostradas, sino porque resultan cómodas de creer?